Hoy cerramos la serie que hemos venido cubriendo hace 6 semanas, Fidelidad y Santidad, toda basada en Primera de Tesalonicenses. Hoy vamos a terminar y vamos a concluir con vamos a estar cubriendo el capítulo número 5 y como les había dicho antes, este es uno de esos capítulos que vamos a cubrir versículo a versículo. Son 28 versículos y los vamos a cubrir todos. Y los vamos a cubrir en 3 capítulos. Un capítulo que es Pablo dándole a los tesalonicenses instrucciones sobre el día del Señor. Recordemos que el día del Señor es el día en que regresará nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El otro capítulo van a ser unas exhortaciones prácticas para la vida cristiana. Son unas recomendaciones que Pablo le da a los tesalonicenses y que las usamos hoy entonces para nosotros, para la iglesia a sus pies. Y terminamos con una oración final y con la bendición de Pablo para los tesalonicenses. Son los 3 capítulos que vamos a cubrir. Entonces vamos a comenzar, vamos por partes y tenemos el primer capítulo, las instrucciones sobre el día del Señor. Entonces este primer capítulo son las instrucciones prácticas sobre el día del Señor. Y arrancamos entonces en los versículos del 1 al 3. Está Pablo explicando la llegada inesperada del Señor. Y usan una analogía comparándolo con el robo que sucede en la noche. Nadie se da cuenta. Cuando los ladrones se meten a robar en una bodega o se meten a robar en un apartamento por la noche, normalmente al otro día, cuando ya hay luz, la gente se da cuenta y dice, se robaron tal cosa, ¿sí? Así de silenciosa va a ser la llegada de Jesús. Va a ser completamente sigiloso al momento de llegar. Él no va a llegar con bombos y platillos haciendo ruido. Atención, próximo sábado, prepárense. No va a ser así. Él va a llegar sigiloso. ¿Por qué? Algunos estudiosos dicen porque Él quiere encontrar a su iglesia lista para recibirlo y no preparada para recibirlo. No es como sabemos que va a llegar, entonces nos ponemos las pilas. No, debemos vivir nuestra vida como si la llegada del Señor fuera esta noche. Y también es muy importante ahí la simbología de la noche, porque es la oscuridad. Es el momento de mayor pecado para el ser humano. Es el momento en el que nadie nos ve. Es el momento en que nos podemos esconder. Vamos a leer la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de los tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Entonces miren que acá está diciendo que esto va a suceder en un momento de paz y seguridad. ¿Estará hablando de una paz y seguridad real? No, eso es una paz y una seguridad falsa. La gente va a sentir que por fin el mundo está en paz, que estamos seguros, que estamos tranquilos. Pues llega el Señor. Es algo que no se espera. Es el momento menos esperado. Luego en el versículo 4, del 4 al 8, entonces ya viene un contraste en cuanto a la llegada de Jesús. El contraste es para los creyentes. Habla de unos creyentes que están en la luz y unos que están en la oscuridad. En la luz estamos hablando de Jesús, ¿sí? Quienes estamos en Él. En la oscuridad, quienes han decidido vivir su vida sin el Señor Jesucristo. Dice el versículo del 4 al 8. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad.
No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alertas y en nuestro sano juicio. Versículo 7. Los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Está Pablo entonces diciendo, esperen un momentico, ahí no se está diciendo que Jesús va a llegar como un ladrón, que va a tener técnicas del ladrón, no, a lo que se refiere es que va a venir sigiloso, ¿sí? Y va a sorprender como a los ladrones. Y aquí lo aclara un poquito, separando a los que son de la luz y los que son de la oscuridad, diciendo, pobrecitos los de la oscuridad, pobrecitos porque Él va a llegar en la noche. Y si está diciendo que va a llegar en la noche, no se refiere a esa parte del día, está haciendo una metáfora a que va a llegar en ese momento en el que el mundo se le está prometiendo y está sintiendo que está viviendo una paz y una seguridad que son falsas, están engañados, están cubiertos por un velo de engaño, y eso es a lo que se refiere esa noche. Los va a coger imprevistos. A nosotros no, porque nosotros vivimos en la luz. Entonces, si Jesús llega hoy o si llega mañana, no hace ninguna diferencia, porque debemos estar viviendo en la luz. Es una motivación para que los creyentes estemos siempre concentrados en nuestra forma de vivir, en el testimonio que damos, porque de nada nos sirve ser creyentes si no estamos mostrándolo con nuestro diario vivir. Luego están los versículos del 9 al 11, y es Pablo hablándole a los tesalonicenses, pero repito, es un mensaje que viene hoy hacia nosotros. Es el eterno presente de la palabra de Dios. Era válido en ese momento para ellos y es válido en este momento para nosotros. En este versículo o en este pasaje entre el 9 y el 11, Pablo está enfatizando en que Dios nos ha destinado a nosotros para salvación. Está hablando de un pueblo escogido. Esta carta, él no se la está escribiendo a todas las personas que vivían en Tesalónica. Se la está escribiendo a los hermanos de Tesalónica. Ahorita al terminar vamos a ver que él incluso le dice, les pido por favor que le lean esta carta a todos los hermanos. No está diciendo a todo el pueblo, es a todos los hermanos, a los creyentes. Esta carta es para los creyentes. Y si es para los creyentes, entonces está enfatizando en nuestro destino asegurado de salvación. Y recuerden que hemos hablado también que los tesalonicenses estaban viviendo momentos muy duros. Era una iglesia que solamente llevaba 3 meses de haberse fundado y ya habían vivido persecución. Es una iglesia que ya había ido a repartir el evangelio a muchos lugares, pero con persecución. El mismo Pablo y Silas salieron de allá perseguidos. Entonces, él usa este cierre de la carta, la despedida, para animarlos, para decirles, no se dejen desanimar, las cosas son difíciles, pero ánimo. Y también los invita a que se edifiquen entre ellos mismos. Dice este pasaje, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Necesitaban animarse, necesitaban entre ellos mismos levantarse, porque yo me imagino que ellos salían de la iglesia y sentían la persecución, sentían el peso. Por la forma en que vivían, que veíamos en capítulos anteriores que se estaban acostumbrando a vivir de lo que otros hermanos le daban, hay personas que han deducido que les estaban cerrando las puertas laboralmente hablando. Entonces, no estaba siendo fácil. Era una iglesia que sufría, era una iglesia exitosa, una iglesia de una fe vibrante, pero era una iglesia perseguida, tal como de pronto podemos estarlo sintiendo nosotros en este momento. En este momento
quienes profesan su fe cristiana, por ejemplo, en el Congreso de Bogotá, sufren persecución. Hay proyectos que ellos presentan y se los comienzan a rechazar por motivos de fe. Se los rechazan porque creen que no son objetivos, sino que lo que están haciendo es beneficiar a las iglesias. ¿Sí? Están siendo perseguidos. Hay personas en el Congreso, las personas que están ahí en el Congreso peleando por principios y valores, no tienen votos de la mayoría. Presentan proyectos, presentan leyes, y son más las personas que están en contra de los principios y valores que los que están a favor. Y son personas que tienen hijos, son personas que tienen nietos. Y aún así, el solo hecho de que lo presenten ellos, se les está haciendo difícil. Hablaba en estos días con una de las personas que está en uno de esos cargos y me decía, es que cuando yo voy a presentar un proyecto que sea de beneficio para el pueblo cristiano, lo que estoy haciendo es que estoy buscando con mis compañeros para que lo presenten y como si no fuera mío. No me importa que eso no quede en mi hoja de vida, porque ellos presentan, saqué esta ley, saqué esta propuesta. Dicen, no, hay proyectos que lo han presentado otras personas y entran por otras personas y ahí sí pasan. Gloria a Dios que hay ese tipo de gente que se está prestando para eso. ¿Mm? Pero está siendo difícil. Nosotros estamos siendo perseguidos, así como la iglesia en Tesalónica. Este mensaje entonces es para nosotros. Debemos animarnos, debemos fortalecernos. Ustedes no se imaginan la persecución que viven nuestros hermanos en el Amazonas. Alejandro y Andrea viven situaciones que uno dice, esto es imposible. A ellos les han robado el perro y aparece el perro en la casa de alguien amarrado con un lazo y el nuevo nombre del perro es Pastor. Y el perro, ese mismo perrito una vez se desapareció y lo que dice la gente es que lo sacrificaron haciendo brujería en contra de ellos. A ellos los persiguen. Ellos viven en una base que queda justo al lado de una comunidad y muchas veces no pueden pasar por la comunidad, sino que hay que dar la vuelta porque no les permiten atravesar la comunidad. Es difícil. Cuando vamos con grupos nosotros no podemos pasar por ahí porque hay que pedir el permiso. Y se supone que es una calle libre, pero no se puede, solamente porque somos los cristianos. La iglesia de Cristo está siendo perseguida y en Colombia está todavía muy sutil. Hay países donde es mucho más delicado. Acaba de llegar unos amigos de Jordania y contaban las dificultades que debían pasar. Es complicado. Entonces, debemos entre nosotros mismos hacer lo que Pablo le estaba diciendo en este momento a los tesalonicenses. Animémonos los unos a los otros, edifiquémonos los unos a los otros. Y la primera forma de hacerlo es con oración. La primera, deberíamos estar orando por esos hermanos creyentes que están siendo perseguidos. No nos debería dar pena ni miedo lucir el nombre de Jesús. Hoy me puse esta camiseta a propósito, no solo para que ustedes la vean, sino que lo debemos hacer. ¿Cuántas veces no nos poníamos camisetas de una banda de metal o de rock y todavía las vemos? Y hay gente que se la pone y ni siquiera saben lo que es. Bueno, pues luzcamos nosotros tranquilos y orgullosos el nombre de Cristo. Andar con una Biblia, eso no se ve. Pues bueno, ya la tenemos en el celular, ¿sí? Pero ya no se ve andar con una Biblia, ¿sí? En CLC, que es el almacén que vende material cristiano acá en Bogotá, yo creo que es el más conocido. Ellos tienen una estadística de cómo se ha caído la venta de Biblias. Impresionante. Pero no se ha caído de otras cosas. Debemos entonces, como creyentes, animarnos los unos a los otros. Orar por esas personas, pero también orar pidiéndole a Dios que nos muestre cómo es que debemos nosotros, qué es lo que debemos hacer nosotros para animarnos los unos a los otros ya de maneras más prácticas, de maneras más tangibles, de maneras que ellos lo sientan un poco más. Continuamos entonces al siguiente capítulo que les contaba. Ya de los versículos 12 al 22 está Pablo dándole a los tesalonicenses exhortaciones o instrucciones
para vivir una vida cristiana. Hasta acá miren que él estaba haciendo recomendaciones a ellos, cómo vivir entre ellos. Pero ya estas recomendaciones sobre la vida cristiana es como, ok, ya vamos a sacar el enfoque de ustedes y vamos a llevarlo un poquito más amplio en la vida. Y comienzan los versículos 12 y 13 dándoles instrucciones sobre el respeto y el aprecio que se debe tener hacia los líderes de la iglesia. Vamos a leer solo del 12 al 13. Les dice: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Me encanta cuando dice ahí en ese versículo 12: les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes. Está hablando, trabajan en la obra del Señor, ¿sí? Pues claro, o sea, somos considerados con los que trabajan. Y los guían, claro, porque nos guían, estamos agradecidos. Y los amonestan. Es decir, cuando hay una amonestación, no hay que salir corriendo. Hay que ser agradecidos con esos líderes de la iglesia que nos amonestan, porque lo están haciendo en amor y lo están haciendo de acuerdo a la palabra de Dios. Para eso está el líder en la iglesia, para guiarnos. Si la oveja se está saliendo del camino, el pastor tiene diferentes herramientas para que la oveja no se salga, ¿sí? Entonces una de ellas es la vara. Y está la vara y entonces la vara tiene así el cosito y entonces la lleva. Está el cayado, pero ¿sabían ustedes que el pastor también andaba con piedras en un bolsillo? Las piedras no era para tirárselas a la oveja, que no era eso lo que hacía. La piedra la lanzaba adelante de la oveja y donde caía la piedra cerquitica de ella, la oveja cambia de rumbo. Entonces, si una oveja se estaba yendo hacia otro lado, él sacaba una onda, le ponía la piedra y lanzaba, y cuando caía la roca, entonces la oveja cambia de rumbo. Porque si no, sigue caminando y si hay un volado, se va, ¿sí? Entonces, asusta, claro que sí, pero esa roca nunca la lanzaba intencionalmente a la cabeza. Me imagino que algunos pastores más inexpertos sí le pegaban en la cabeza, pero intencionalmente la intención no era golpear a la oveja. La intención es que golpeara muy cerca, que sintiera algo de peligro y cambiara el rumbo. Es parte del trabajo del pastor, del líder en la iglesia, amonestar, lanzar esas piedritas, no que nos peguen la cabeza. Hay pastores que golpean incluso no con piedras, sino con la Biblia en la cabeza. Esta no es para golpear, es para mostrar el camino y si hay que cambiar de rumbo. Y esa amonestación, que es propia del deber del líder cristiano, pues Pablo la reconoce y Pablo les dice, aún con ellos, sean considerados, con los que trabajan, con los que los guían y con los que los amonestan. Entonces esta primera instrucción es hacia el respeto, hacia el aprecio a los líderes. Luego vienen versículos 14 y 15, que son más unos consejos en cuanto a la conducta cuando vivimos en una comunidad cristiana. Ahí en el versículo 14 y 15 dice: hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Y solamente de ahí, de esos dos versículos, ya tendríamos un manual de conducta dentro de la iglesia. Miren qué bonito, dice: amonesten a los holgazanes, es decir, al perezoso, al que no hace, hay que levantarlo, ¿sí? Hay que trabajar. No estamos acá para venir a sentarnos a calentar una silla. De pronto no estamos muy activos todavía está creciendo la iglesia, la estamos fundamentando, pero va a llegar el momento en que nos salimos, va a llegar el momento en que nos vamos a invitar, listo, tal domingo nos vamos para un pueblo a evangelizar.
vamos a hacer actividades de niños, vamos a hacer actividades para los hombres, para las mujeres, en un barrio, en el mismo lugar donde vivimos, porque para eso es que se hace la iglesia, para eso es que existe la iglesia. Y en ese momento no va a faltar el que diga, no, yo no, por allá no, a mí no me gusta hacer eso. Bueno, ese podría estar dentro del grupo, no soy yo el que pone la palabra, de los holgazanes. Estoy sacando la palabra de la Biblia, ¿sí? Que hay trabajo, que hay actividades, que hay responsabilidades que cubrir, claro, eso se entiende, ¿sí? Pero los que nos quedamos ya sin ninguna actividad, sin trabajo el fin de semana, nos toca salir a llevar la palabra de Dios, nos toca evangelizar. No nos podemos quedar con esto porque mismo Jesús nos envió. Luego dice, estimulen a los desanimados. Hay otros entonces que no es que sean holgazanes, sino que están desanimados. Todos pasamos por situaciones difíciles. Puede ser una enfermedad, puede ser una quiebra financiera, puede ser una relación rota, puede ser algún tema con el trabajo y nos desanimamos. Bueno, como iglesia, porque esto no es trabajo del pastor, como iglesia debemos levantarnos unos a los otros. Como iglesia, cuando nos vemos desalentados es cuando tenemos que llamar a nuestros hermanos. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Invitarlo, así sea, a tomarse, decía un amigo, un six-pack de Tutti Frutti. Invitarlo a caminar o a montar en bicicleta, a tomarse un vasito de agua. Pero cuando hay un hermano desanimado en la iglesia, debemos levantarnos. Es la instrucción que nos está dando la palabra de Dios. Ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Cuando hacemos actividades, cuando estamos incluso en la iglesia, habemos unos más débiles que otros. Pero si nos estamos ayudando, esa debilidad no se nota. Se nota es una iglesia fuerte, una iglesia como era la iglesia en Tesalónica. Una iglesia que en solo 3 meses, a pesar de la persecución y de toda la influencia que tenían de otras culturas y de otros idiomas y de otras religiones, era una iglesia que en solo 3 meses ya se habían dado a conocer en toda esa zona que es Grecia, ¿sí? Debemos fortalecernos entre nosotros y ser pacientes con todos. No es fácil. Las relaciones humanas no son fáciles. Todos somos diferentes, sabemos unos que somos más difíciles que otros, pero debemos ser pacientes. Nos debe caracterizar esa paciencia como iglesia. El 15 dice, asegúrense de que nadie pague mal por mal, y esto lo enseñó Jesús. Cuando te den una bofetada, pon la otra mejilla. Antes se hablaba que ojo por ojo y diente por diente. Jesús dijo, no, ya eso no es así. Jesús nos llamó a nosotros poniendo en segundo nivel de importancia amar incluso a los enemigos. Y esto es trabajo de la iglesia. Está diciendo, asegúrense de que nadie pague mal por mal. Y les decía, al final, ¿qué va a decir? ¿Cómo cierra Pablo este pasaje? Diciendo, léanle esta carta a todos los hermanos, porque es una responsabilidad de todos. Más bien, en vez de pagar mal por mal, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Y entonces, miren cómo inicia. En el capítulo anterior, en las instrucciones sobre el día del Señor, diciendo, estén atentos, cuiden su testimonio, su forma de vivir. Luego aquí inicia con unas instrucciones para vivir en la iglesia, pero ya lo está sacando de la iglesia, que fue una de las cosas maravillosas que hizo nuestro Señor Jesucristo. Sacó la fe de la sinagoga a la vida cotidiana de las personas. Y ahí entonces Pablo les dice, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Entonces esto no es un tema de un club privado, es que nosotros somos de la iglesia, entre nosotros nos apoyamos, nos animamos, es hacer el bien incluso afuera. No solo entre ustedes, sino a todos. Que seamos conocidos por eso. Avanzamos versículo 16 al 18. Hasta el 22.
Vamos a leer los primeros del 16 al 18, esos tres solamente. En esos tres está hablando, invitándolos a que siempre haya alegría, a una constante alegría, a una oración incesante y a gratitud en todo. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Fácil, solo les está pidiendo tres cosas, no más, ¿sí? Siempre alegres, orando constantemente y agradecidos en todo, no más. Fácil. Tranquilo, Pablo. Yo creo que sí, Pablo, tranquilo, son solo tres cositas. Nosotros lo hacemos. Cuente con nosotros. ¿Sí? No es fácil. Estar siempre alegres cuando perdemos un ser querido, aunque conocemos la realidad de la eternidad, del cielo, duele. El mismo Jesús lloró. Estar siempre alegres cuando tengo un dolor, cuando tengo una frustración, cuando tengo una debilidad que me está ganando. No es fácil. Estar siempre alegres no es fácil. Pero es que si fuera fácil no lo estaría escribiendo. Ahí no les está escribiendo, acuérdense de respirar. No, eso sí es fácil. Recuerden dormir bien. Eso también es fácil. Él los está retando. Él nos está retando. Estar siempre alegres. Orar constantemente. Orar sin cesar, no parar de orar. Nosotros no salimos de vacaciones con la oración. Nosotros cuando vamos manejando podemos estar orando. Y no está hablando de repetir y repetir lo mismo, no está hablando de siempre ponernos de rodillas, no, porque tenemos que vivir una vida. Tenemos que salir afuera a hacer el bien a las otras personas. Pero en todo lo que hacemos, sometámoslo a Dios en oración. Oremos. Oremos en todo momento. Un pastor amigo mío decía, es que cuando yo le estoy echando el azúcar al café, yo estoy pensando, ay Señor, que no me quede muy dulce. Bueno, pero que tampoco me quede faltando. ¿Sí? Eso es orar. ¿Sí? Eso es orar. De pronto una oración tan superficial es algo que pase, pero le estamos hablando al Dios del universo, al creador del cielo y de la tierra. ¿Qué más le vamos a pedir? En esa oración tenemos que remitirnos a Mateo 6, donde Jesús nos enseñó a orar. ¿Cómo iniciamos la oración? Padre nuestro. Padre nuestro. Estamos no solamente reconociendo al Padre, sino diciendo que es mío. Hay una filiación, ¿sí? Tú que estás en los cielos, estoy reconociendo la grandeza, estoy reconociendo que yo estoy acá y que yo soy así de pequeñito y de impotente. En esa oración que debemos practicar sin cesar, debemos seguir el modelo que Jesús nos enseñó. No es solamente pidiendo, o no es solamente dando gracias. No, es el modelo que Jesús nos enseñó, que está en una prédica por ahí guardada cuando la quieran ver, hace como un año que la hicimos, que es específicamente sobre la oración. Bueno, y dar gracias a Dios en toda situación. Nosotros como creyentes no deberíamos estar quejándonos de las situaciones que vivimos. Como creyentes deberíamos estarle dando gracias a Dios en todo. Absolutamente en todo. Un jefe opresor, una situación difícil, una mascota enferma. Bueno, la situación que sea, nosotros debemos estar dándole siempre gracias a Dios. No enfocarnos en lo malo, porque si miramos bien, son más las cosas por las que tenemos que estar agradecidos que por las que tenemos que pedir. Y en el versículo ahí mismo, del 19 al 22, está Pablo advirtiendo sobre, o en contra más bien, de la represión al Espíritu Santo. Está Pablo también hablándole a ellos, advirtiéndoles sobre el menosprecio de los profetas, y los está animando a que examinen todo. Recuerden que Tesalónica estaba siendo muy influenciada, o era muy influenciada por las culturas. Pasaba una vía importante por ahí, era puerto,
llegaban personas de muchos lugares con el comercio, llegaban idiomas raros, llegaban religiones raras. Entonces ellos les dice que examinen todo. ¿Sí? Ahí nos dice, versículo 19 hasta el 20. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. No apaguen el espíritu porque sucede que la persona que no conoce el mover del Espíritu Santo tiende a escandalizarse cuando suceden cosas. Una persona que no conoce el mover del Espíritu Santo se escandaliza cuando un enfermo terminal se sana y Dios lo levanta de su lecho de muerte. O una persona se escandaliza cuando simplemente nos ve a nosotros cantando alabanzas a Dios. Ahorita cuando estábamos en la alabanza yo pensaba, ¿cuántas personas no estarán por allá diciendo ese poco de locos allá cantando y ese sonido está tan feo? ¿Sí? Cuando se nos apagó el equipo. Bueno, eso no debe ser un motivo para nosotros apagar el espíritu. El espíritu ahí no se refiere incluso al Espíritu Santo, se refiere al poder del Espíritu Santo. Si buscamos la palabra original que escribió Pablo, no está hablando solamente del Espíritu de Dios, está hablando que no apaguen el poder del Espíritu Santo. Y no lo apaguen incluso desde adentro. No debemos tener miedo de orar por los enfermos. De acuerdo a la voluntad de Dios, ellos se sanarán. Lo hablábamos en el estudio del miércoles, ¿sí? No debemos tener miedo de encontrarnos con Dios en adoración y alabanza. ¡Qué tan bonito! ¿Cuántas veces no cantábamos canciones que eran porquería? Pues ahora cantémosle a Dios canciones que son dedicadas a Él. Y ahí también nos dice que todo debemos someterlo a prueba, aferrándonos a lo bueno. Es decir, a ellos les estaba llegando influencia que no era buena. A ellos les estaban llegando enseñanzas que podían destruirlos. Y están diciendo, sométanlo todo a prueba y aférrense a lo bueno. A eso bueno que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios, nos debemos aferrar. Nosotros no deberíamos estar buscando fuentes de información por fuera de la Biblia. Nosotros no deberíamos estar buscando dirección para nuestras vidas por fuera de la palabra de Dios, porque es acá donde está nuestra guía. No hay más. Entonces aferrémonos a lo bueno, pongamos a prueba todo lo que nos llega, pero nos aferramos a lo bueno. Lo malo lo desechamos. No hay nada a qué apegarse ahí. Ahí, cuando Pablo les dice que se aferren a lo bueno a los tesalonicenses, por ende que nos lo está diciendo hoy a nosotros, si yo voy a poner todo a prueba, si yo voy a someter todo a prueba, y yo no estoy estudiando la palabra de Dios, si yo no estoy leyendo la palabra de Dios, ¿con base en qué voy a poner todo a prueba? ¿Cómo voy a saber yo cuando me están engañando, cuando me están presentando algo que no es, si yo no estoy leyendo y estudiando la palabra de Dios? Tengo que estar aferrado a la palabra de Dios. Hay que leerla, hay que estudiarla, porque si no, cualquier voz, cualquier viento, como lo dice también Pablo en otro escrito, nos va a llevar de un lado para el otro, pensando que esto es bueno y que esto también, entonces nos vamos yendo para lado y lado. Debemos estar firmes en la palabra de Dios, porque si no, no vamos a tener un punto de referencia para someter todo lo que nos llega a prueba. Y estamos en la época de la desinformación. Entonces, con todo lo que nos llega, ¿voy a seguir guiándome por lo que recibo en las noticias o por lo que dice la palabra de Dios? Avanzamos ya a la parte final. Acá tenemos entonces ya Pablo cerrando su carta que le está escribiendo a sus amados hermanos en Tesalónica, y él cierra como cierra casi todas sus cartas, con una oración y con bendición. Pero en esta carta le introduce algo muy importante. Él le está diciendo, asegúrense de leerle esta carta a todos los hermanos. Ya vamos para allá porque ahí hay algo importante. En el versículo 23 tenemos una oración por santificación para
para los creyentes, una santificación integral, entonces cubre todos los aspectos. Y en el 24 les está asegurando que Dios es fiel, tanto que va a escuchar esta oración y la va a responder. Miremos esos dos versículos, 24 y 28. 23, perdón. 23 y 24. Sí, 23 y 24. Estos dos versículos son una promesa. Y si tienen su propia Biblia en las manos, asegúrense de subrayar esa promesa, porque esa promesa aplica para nosotros. Dice, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Esto es no solo una instrucción, no solo para los tesalonicenses, no, esto es una promesa y es una promesa para nosotros hoy. Esta promesa está diciendo que Dios, Jehová Shalom, el Dios de paz, los santifique por completo. Esas luchas que seguimos nosotros cargando como seres humanos, que cada uno la carga. Ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros es intachable o puede decir en este momento que ya lo logró y que estamos en un nivel de santidad allá pegadito de Dios. No, eso solo se va a perfeccionar en el momento en que estemos en la presencia de Dios. Mientras estemos en el mundo vamos a tener luchas. Pero Pablo en su oración está entregando también esta promesa que dice que Dios los santifique por completo y que conserve todo su ser integralmente. El alma, el cuerpo y el espíritu. Aquí hay una promesa no solo de salvación, sino también de sanación. Dice que conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable. ¿Para qué? Esto no es para que vivamos rico, para que no tengamos problemas, para ahorrarnos platica, no. Hay un objetivo principal que es el objetivo de todos nosotros los creyentes, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo no quiero estar bien, yo no quiero estar sano, yo no quiero que me salga el pelo que se me ha caído para que me vea la gente, no. Yo quiero estar bien para la venida de Cristo. En mi vida, mi caminar no debe ser para que me vean, no debe ser para que cuando yo me muera pongan en una lápida y escriban, fue muy generoso. A pesar de ser paisa y feo, hablaba bonito. No, yo no quiero eso. Yo quiero estar bien para que el momento en que llegue Cristo, Él pueda escogerme a mí, como decíamos antes, como es con ese grupo de los que estamos en la luz. Yo no quiero que me sorprenda como va a sorprender a los que están en la oscuridad. Por eso es importante saber que sí se puede lograr. No a una totalidad, no al 100% estando aquí en la tierra. Pero sí al punto en que cuando Jesús regrese nos va a reconocer como su iglesia, como una iglesia sin mancha y sin arruga. Y es una promesa, el versículo 24 que dice, el que los llama es fiel y así lo hará. En la palabra de Dios, es Dios en su palabra dejándolo por escrito diciendo, así lo voy a hacer. Confíen en mí. Y termina ya del versículo 25 hasta el 28, es diferentes peticiones de oración, saludos y la parte importante que les decía, una exhortación a que lean la carta a los hermanos. Del 25 al 28 dice, hermanos, oren también por nosotros, saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. ¿Por qué entonces fue que gastamos 6 semanas estudiando solamente esta carta de los tesalonicenses? Porque es que es Dios mismo hablando y diciendo, léale esta carta a todos los hermanos. Esto no fue un capricho.
simplemente lo estoy haciendo en obediencia a Dios. ¿Qué está diciendo Dios en esta carta que aplica para ti? Es tu tarea. Yo ya hice la mía, leerla, y estoy haciendo mi tarea, buscar qué es lo que Dios me está diciendo a mí mismo. ¿Qué es eso en lo que yo tengo que ser más paciente? Les confieso una cosa. Acá llega el sábado a las 3 de la tarde y yo me empiezo a desesperar. A mí me empieza a dar mal genio y a correr y a poner una cosa y la otra y a hacer y acelerado. Bueno, acá me está diciendo que yo tengo que ser paciente, tranquilo. Entonces hoy empecé desde la 1 y hoy me fue un poquito mejor. Pero esta carta que Dios nos pide que nos la leamos a todos es por algún motivo. La tarea de cada uno de nosotros es identificar cuál es ese motivo o esos motivos por el cual Dios pidió que esta carta completa sea leída. No solo la hemos leído, la hemos estudiado. Entonces tenemos herramientas para tomar decisiones. Antes de irnos, yo quisiera que leamos todos juntos ese versículo 28. Incluso los que están conectados, no abran los micrófonos porque se nos cruza acá la comunicación, pero ahí donde estén, vamos a leer ese versículo 28 todos juntos. 1, 2, 3. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con la iglesia a sus pies de Bogotá. Esto es una oración y es un deseo. Oremos entonces para terminar y llevémonos ese versículo en nuestros corazones. Porque si la gracia del Señor está con nosotros, estaremos bien. No necesitamos nada más.